médica del Policlínico Santa Isabel, subdirectora médica del Policlínico Rizo, y asimismo desempeñando funciones como auditor médico en el Hospital Nacional Sergio Bernales y Cayetano Heredia. Actualmente es nuestra coordinadora de seguros y referencias en el Hospital Loaiza y con una sólida experiencia de coordinación de referencias y contrarreferencias. El día de hoy nos va a compartir sus conocimientos sobre este sistema. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por la introducción, doctora. Bueno, primero agradecerles por esta invitación, que es importante que todos lo conozcan. Muy bien, es cierto, poco a poco está tomando bastante importancia desde el Ministerio de Salud para poder abocar la atención de nuestros pacientes y principalmente brindarle la continuidad como se merecen, ¿no? Eh, Como verán, el área de referencias está moldeada principalmente por una normativa técnica que está aprobada desde el año 2004 y que ya está pidiendo un cambio, ¿no? Sinceramente, dentro del transcurso del tiempo hemos podido observar de que hay ciertos puntos que han sido muy precisos en detallarlos, como también otros que era necesario profundizar y especificar ciertas funciones adicionadas al personal o a la institución quien deriva a nuestros pacientes, ¿no? Eh, Como primera instancia, esta normativa está validada desde 2004, pero que se hizo como mayor realce en el 2017. Como comprenderán también, nuestra institución es una institución nivel 3 que, encontrándose en Lima Centro, tiene puestos de salud quienes refieren, ¿no? Y son puestos de salud de primer nivel de atención, por lo cual van a llegar ciertas patologías que competen a un segundo nivel y que por ende nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿no? En el 2017, para hacerles una trayectoria, la Oficina de Seguros trató de atender a estos pacientes referidos de una manera, se dice, bueno, coberturada para todos los que estén autodirigidos, pero sin embargo, la DIRIS ya se hace presente con una resolución de redes integradas de salud, lo cual limita la atención directa de ciertos pacientes pertenecientes al Lima Centro. En la resolución directoral 031 ya hay una DIRIS Lima Centro donde consignan los puestos de salud y los correspondientes a otros hospitales que también pertenecen a Lima Centro, ¿no? Y la normativa, que propiamente son las que regulan nuestros procesos internos con respecto a la atención en nuestro hospital. Es importante detallar que el MINSA, en una primera instancia, habla sobre el modelo de atención integral de salud. ¿Y por qué en esta oportunidad también lo recalco, que es algo que nosotros lo hemos obviado en un inicio? Porque se ha visto de que nuestros pacientes no tenían esa prioridad de atención, solamente se atendía por lo enviado y ahí terminaba nuestra atención. Sin embargo, MINSA habla sobre el modelo de atención integral de salud y se basa principalmente pues, en los principios de integralidad, universalidad, equidad, calidad, eficiencia, respeto de los derechos de la persona, descentralización, participación y promoción de la ciudadanía. Sin embargo, el punto principal, la integralidad, tiene ciertas dimensiones y en esta dimensión de la continuidad de atención es donde nosotros estamos prevaleciendo y donde hace presente la normativa de referencias y contrarreferencias, ¿no? Esta continuidad de atención va a estar reflejada tanto en la coordinación que se hace con la parte asistencial y la parte administrativa con los diferentes instituciones o IPRES, ¿no? Tanto de las diferentes categorías que nos estén rodeando, ¿no? La finalidad de la normativa es garantizar la atención del usuario en el servicio de salud a través del sistema de referencias y contrarreferencias, ¿no? Haciéndolo de una manera efectiva, eficiente, implementado en los diferentes establecimientos del sector salud. Quiere decir que la aplicación de esta normativa va tanto a nivel local como regional y nacional. ¿Y en qué consiste el sistema de referencias y contrarreferencias, no? Como les mencionaba antes, es un conjunto ordenado tanto de procedimientos administrativos, asistenciales, al cual
va a garantizar la continuidad de atención del paciente desde un primer nivel a uno de mayor complejidad, ¿no? El simple hecho de derivar al paciente de un primer nivel a uno de mayor complejidad, ya el hospital o IPRES o instituto de mayor complejidad es quien se hace cargo, ¿no?, directamente de la atención del paciente y asume toda responsabilidad con respecto a ellos. La organización del sistema de referencias y contrarreferencias está distribuida o realizada de según la normativa, tanto a nivel nacional, regional, ¿no? Bajo la dirección subregional o dirección de redes de salud y a niveles de microredes de salud. Y la consignación del responsable, como lo verán en el cuadro, cada quien tiene una responsabilidad directa con respecto a este sistema de referencias y contrarreferencias. Respecto al nivel prestacional, donde nosotros estamos directamente abocados, son hospitales nivel 3, involucra tanto al director como la Oficina de Seguros y Referencia y el Comité de Equipo Técnico de Gestión, ¿no? ¿Cuáles son las funciones directamente que recaen en nuestros institutos especializados y hospitales? Hospitales 1, 2 y 3, donde nosotros estamos incluidos, ¿no? Como les decía, la responsabilidad es mucho mayor con nosotros por ser nivel 3 y el objetivo es de mantener la continuidad de atención de nuestros pacientes. Y nosotros nos encargamos directamente de la coordinación, ejecutar en lo que corresponde en los procesos de referencias y contrarreferencias de los usuarios, ¿no? Y principalmente es la responsabilidad del equipo de referencia. Aquí están 4 personas, el equipo está conformado por 13, pero son del turno martes, jueves y sábado, donde hay 2 personas donde atienden las necesidades de atención diaria de los pacientes con respecto a las referencias, donde visan las interconsultas y le dan la continuidad de atención del paciente. Hay un personal directamente que se encarga de un sistema de referencias donde llegan todas las solicitudes de los hospitales y un personal directamente encargado con respecto a los apoyos al diagnóstico solicitados de las diferentes citas, ¿no? Las funciones asignadas específicamente con nosotros es hacer cumplir la normativa, base al sistema de referencias y contrarreferencias, coordinar y resolver las referencias, ¿no?, de los usuarios externos, principalmente de los que llegan pues del primer nivel de atención, designar funciones específicas al personal de salud involucrado, ¿no?, en el flujo de los pacientes manejados en el sistema de referencias y contrarreferencias, brindar asistencia técnica principalmente a nuestros servicios, en este caso como lo estamos haciendo llegar a ustedes, y resolver casos de referencias especiales y de emergencia que requieran una atención urgente y oportuna, como es la necesidad de ciertas referencias que nos piden de pacientes hospitalizados y que llegan a solicitud al área del RESCOM donde amerita una atención inmediata, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos coordinamos, incluso hasta con el propio servicio, para poder darle la continuidad necesaria de atención del paciente, ¿no?, según la prioridad con la que esté necesitando. Igualmente, hacemos una retroalimentación mensual con todos los establecimientos de salud en base a la información inadecuada que de repente no haya llegado o que no esté acorde según los procesos establecidos. También hacemos la capacitación continua al recurso humano, en este caso el personal que está en el área de referencia con respecto a ciertos ajustes internos que se están haciendo y principalmente con los indicadores de gestión, ¿no? Que eso ya nos estamos viendo involucrados varios servicios y que es necesario cumplirlas en la medida de que vayamos, como se dice, pasando las metas o cumpliendo los objetivos, ¿no? Aquí hay un punto principal que la normativa específicamente lo detalla, que es mantener actualizada y disponible la cartera de servicios. Nuestra área no es la que crea la cartera de servicios, sino es la que mantiene actualizada. Sinceramente, es importante detallarlo porque en un inicio a nosotros nos atribuían que nosotros éramos los que creamos la cartera de servicios y eso no es parte de nuestra función. Es una coordinación tanto de servicio con planeamiento para poder generar esta cartera de servicios, un código, una codificación de la cual se va a presentar a la DIRIS y esta propiamente presentarla al MINSA, ¿no? Otra función específica es realizar la revisión de la calidad de las referencias recepcionadas. Esta función directamente la he querido poner solita y es la última de estas, es la que más realizamos en el área.
es aquellas referencias que el médico, una vez atendido al paciente, realiza el llenado de las hojas de referencia, pero como sabrán, no somos tan, como se dice, dibujantes de la letra y hay cositas en las cuales no se entienden y es necesario coordinarlas con los especialistas para poder hacer un buen llenado de la hoja de referencia. Es más, el propio llenado tiene ciertas dificultades también por la parte de los especialistas, porque a veces dentro del script colocamos diagnósticos que no corresponden al motivo de la referencia y lo principal es detallar cuál es el motivo por el cual estamos refiriendo al paciente. Y es un punto muy álgido en el cual estamos sufriendo todos los servicios para poder derivar a nuestros pacientes. El hecho de poder equivocarnos en este punto nos ha limitado las atenciones inmediatas en otras instituciones. Entonces ha conllevado a un rechazo, a una observación y por ende, pues el paciente, la incomodidad de por medio porque necesita una atención inmediata, ¿no? Eh, Según normativa, bueno, lo he puesto de una manera más, más gráfica, pero es necesario detallarla. En la normativa especifica que el médico asistente es el responsable directo quien realiza la hoja de referencia. Entonces, cuando a mí me vienen y me dicen, no, pero es que eso lo tiene que hacer la oficina de referencias, que tienen que hacer la hoja de referencia. No, quien ha evaluado al paciente, quien ha determinado, ha visto la historia clínica y ha visto la necesidad de atención del paciente es el médico tratante, el médico asistencial. Y él es quien decide si el paciente se deriva o el paciente continúa dentro de la atención o el paciente necesita alguna interconsulta previa para poder seguir brindándole la atención en nuestra institución. Entonces, eso es lo primordial. Según normativa, también especifica que al emitir la hoja de referencia, esta tiene que llegar al área de referencia y el área de referencia de por sí tiene que coordinar correspondientemente con la institución o la IPRES que tenga la capacidad resolutiva para poder atender este caso o derivar a este paciente. Una vez que se haya realizado esta comunicación, el instituto de mayor capacidad o la IPRES de mayor capacidad tiene la obligación de la respuesta inmediata de esta referencia en un término o un plazo de 72 horas. Eso lo dice la normativa. Sin embargo, en la actualidad, nosotros sabemos que las necesidades del hospital y las necesidades del paciente han aumentado. Es importante detallar también que muchos de nuestros hospitales se han visto limitados con respecto a personal, con respecto a presupuestos y por ende hay también necesidades internas que cubrir y se les es dificultoso acceder a las atenciones correspondientes de otros pacientes que no correspondan a su jurisdicción y por lo tanto vamos a encontrar ciertos rechazos o ciertas observaciones o otros procesos que de repente nosotros no estamos previendo y que es necesario cumplirlas para poder dar la continuidad de la atención al paciente, ¿no? Entonces, aquí la oficina de referencia de la IPRES Destino es la que va a evaluar la hoja de referencia según su diagnóstico situacional, si es que está en la capacidad resolutiva en su momento de poder atender el caso o de lo contrario, de rechazar o derivar o poner otra alternativa de aceptación. Una vez aceptada la referencia en la IPRES de mayor complejidad, esta directamente tiene unos procesos internos. Los procesos internos ya son generados tanto con el servicio eh, como el área de admisión, porque según normativa es importante que esta hoja de referencia esté registrada en la historia clínica. Es más, una vez que haya sido aceptada, según normativa nos especifica que es importante que la aceptación esté determinada a un médico, a una hora determinada, a un consultorio y que sea registrada en esta hojita. Entonces, la normativa, como sabemos, es del 2004, pero ya se estaba proyectando en que es necesario que en el momento de la aceptación este paciente ya esté destinado con una cita, una hora y un médico quien lo va a atender. A la fecha, nosotros contamos con un sistema, que es el sistema RESCON y que algunos ya lo han podido conocer. Este sistema todavía está en mejoras,
de las cuales ya ha ido avanzando bastante, diría yo. Desde el 2017 ha tenido ciertas dificultades en cuanto a que es consulta externa, pero a la fecha está ok, y que está exigiendo incluso a todas las IPRES de poder hacer la interoperatividad de este sistema con el sistema hospitalario. ¿De qué estamos hablando? Que el sistema RESCOM pueda hacer un enlace tanto con el sistema de Galenos, que maneja las citas, donde amerite que en el momento que se acepta la referencia, ésta pueda consignar una cita a la especialidad o a la UPS de consulta externa que haya sido derivado del paciente y le asigne a un médico tratante la correspondiente atención, ¿no? Entonces, ya con esto, este sistema le da alcance al establecimiento de salud, qué día es el que el paciente se tiene que acercar y por ende también al paciente. ¿Por qué? Porque también en este sistema está configurado para el registro del número telefónico del paciente, al cual le llegará una nota informándole qué día es la cita, qué día, con qué médico es el que lo van a atender y poder darle la continuidad como corresponde, ¿no? Ahora, el diseño es la perfección es esta, ¿no? Pero tenemos dificultades en la emisión del mensaje. Muchos de nuestros pacientes, pues, no tienen celulares como otros que cuentan, pero no tienen la facilidad o la forma como poder acceder a esta información, ¿no? Unos porque son mayores de edad, otros pacientes que no cuentan con la actualización del sistema. Entonces, ahí es la dificultad que se está previendo. Y otro es eh, que muchos hospitales también no contaban con esta interoperatividad, que en base a ciertas exigencias del MINSA correspondiente a los indicadores de gestión, ha conllevado a que el área de informática pueda generar o programar su sistema hospitalario, hacer los cruces de información y puedan darle viabilidad a estas aceptaciones o rechazos de estas referencias, ¿no? Una vez evaluada la referencia, según normativa, especifica, pues, como les decía, entregar al usuario familiar responsable tanto el original de la hoja de referencia, firmada y sellada, como el ticket y quién es el que le va a atender, ¿no? Em, La normativa habla claramente que una vez nosotros atendido al paciente y es necesaria una realización de una referencia, sea por emergencia o por consulta externa, debe haber una previa comunicación. Esa comunicación la puede hacer por teléfono, por correo, por vía WhatsApp, pero una vía de comunicación debe existir para que la IPRES de mayor capacidad esté prevista de la atención a brindar y también de garantizar la continuidad de la misma. Entonces, esta referencia directamente tiene que ser previamente coordinada. La coordinación por consulta externa se hace en base al sistema RESCOM. La coordinación por emergencia la hacen vía WhatsApp o vía correo. También lo hacen por el RESCOM, pero sin embargo, el sistema RESCOM por el área de emergencia tiene ciertas dificultades. Es importante decirles que solamente está programada para dar aceptaciones. Y como comprenderán, no siempre nuestra emergencia está en la capacidad de poder atender a todos los pacientes que son referidos a nivel nacional. Entonces, para ello, una comunicación, sea por teléfono, sea por correo, es importante preverla, ¿no? No me dejarán mentir, incluso los médicos asistenciales del área de emergencia, que ha existido la referencia de pacientes no coordinados y muchas de las veces han sido pacientes que estaban en estado de emergencia prioridad 1 y que nuestro hospital no ha estado en la capacidad resolutiva para poder atender. Hablamos de pacientes que necesitaban cama UCI, como los gran quemados, ¿no? Pacientes descompensados que era necesario tener de repente hasta unidades de sangre, plasma, plaquetoféresis y no contábamos nosotros con los insumos para poder brindarle la atención adecuada. Entonces, estas referencias no coordinadas han tenido que haber sido, como se dice, reportadas por la IPRES de origen, pero sin embargo no lo están haciendo y bajo normativa está estipulado, es responsabilidad del jefe del servicio o jefe del establecimiento de salud coordinar con la referencia nacional o local de hacer, como se dice, previsto
la referencia o el traslado de este paciente, a fin de que no tengan responsabilidades tanto administrativas o legales. Pero sin embargo, ellos aducen como la responsabilidad administrativa o legal que ellos no las tengan, pero nos las mandan con el traslado no coordinado y llega a nuestra institución. Ahora, ¿qué pasa en nuestra institución por ser nivel de complejidad mayor? Todo instituto o IPRES con este nivel de complejidad ha tenido ciertas dificultades porque en base a normativa no nos ampara, no nos da un ítem importante donde diga a ustedes se les exime de responsabilidad administrativa o legal con respecto a la atención de este paciente. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es la ley de emergencia, donde aceptas a todo paciente, sea la condición que sea, y si ha llegado a tu institución, pues obviamente es necesaria la atención. Así no tengas la capacidad resolutiva, tienes que generar o ver la manera de poder atenderlo o estabilizarlo al paciente, ¿no? Entonces, esa situación ha conllevado algún estrés interno tanto para el personal de emergencia, donde ellos estipulan de que es necesario que sean reportadas pues las referencias no coordinadas. Y sí, la normativa especifica la no comunicación o la no coordinación previa de la IPRES de origen, es necesario notificar al MINSA para que ellos tengan conocimiento quienes están obviando el proceso regular de referencias y contrarreferencias, ¿no? Porque pone en riesgo la vida del paciente. Nosotros a la fecha contamos con informes remitidos al MINSA, principalmente con el Hospital Víctor Ramos Guardia, que tiene ciertas dificultades de atenciones y que también no ha coordinado previamente la referencia de estos pacientes, ¿no? A ver. Con respecto a las referencias por apoyo al diagnóstico, estas referencias, sea de la IPRES de menor complejidad o de mayor complejidad, que emitan por necesidad de algún insumo en laboratorio, por la necesidad de algún procedimiento, previamente se tiene que comunicar. ¿Por qué? Porque dentro de la comunicación es donde vamos a generar una referencia con una aceptación de por sí y no estar nuevamente realizando funciones o repitiendo las funciones con respecto a las atenciones de estos pacientes. Entonces eso va a limitar también el tiempo de espera para este paciente, ¿no? Por ejemplo, no digo yo en laboratorio, si no contamos con algún insumo de VIH o sífilis, coordinamos con 2 de Mayo, coordinamos con Cayetano, coordinamos con algún hospital que pueda tener el insumo y si este me da el visto bueno, ese sí cuento, entonces lo refiero, inmediatamente hacen la solicitud de apoyo al diagnóstico donde el paciente pueda referirse y atenderse. También se puede hacer con pacientes hospitalizados, donde la previa aceptación del instituto o de la otra IPRES destino va a dar origen a que nuestro personal pueda sacar las muestras y llevarlas directamente a la IPAS que ha garantizado la atención, ¿no? En el puesto de salud destino, como les decía, cuáles directamente sus funciones es recibir al usuario con su hoja de referencia y propiamente el área de referencia va a ser quien va a verificar la calidad de la hoja de referencia, así como la pertinencia, debiendo asumir la resolución de cualquier observación. ¿Qué quiere decir esto? En la normativa estipula que el área de referencias es el encargado de poder brindar la aceptación, rechazo u observación según la capacidad resolutiva o su cartera de servicios con la que cuente en su momento, ¿no? Pero en la mala aceptación brindada en caso hayan aceptado una referencia para que le puedan realizar un procedimiento de ecocardio, supongamos, y no cuente yo en su momento el procedimiento, esta mala aceptación tiene que ser resuelta por el propio personal para que el paciente no se vea perjudicado, ¿no? Perjudicado dentro de la atención. Y lo estipula para evitar el trasladar al usuario estas observaciones que se están brindando, ¿no? En su momento. Como establecimiento de salud destino, este es un círculo que tenemos que respetar y que este es el circuito directamente que ya está siendo monitorizada por el MINSA
en base a los indicadores, donde nos dice, cuando imitan la hoja de referencia, el establecimiento de salud de menor complejidad está midiendo los tiempos y llega a nuestro hospital. Entonces, ¿qué hace? Una vez que lo emite el establecimiento de salud, nosotros en la oficina de referencia evaluamos la hoja de referencia y le damos la aceptación. Una vez brindada la aceptación, esta hoja de referencia tiene que llegar a la historia clínica. Este paso todavía no lo estamos realizando por dificultades administrativas con respecto a personal, la grandeza de nuestro hospital, ¿no? Los diferentes consultorios, los adicionales que se brindan, etc., etc., cosas que han visto atrapada esta distribución. Esperando contar con la digitalización de todo nuestro hospital, estamos tratando de ver de que todos los consultorios puedan contar con un equipo, una impresora donde puedan imprimir estas hojitas y sepa el médico por qué motivo fue referido a su consultorio o a nuestro hospital, ¿no? En la historia clínica, cuando llega el médico, va a tener que hacer una evaluación, va a evaluar al paciente si es necesario la continuidad, si es necesario una interconsulta o de lo contrario, brindarle de alta y contrarreferir, ¿no? Este punto es muy importante. Lo que sucede es que muchos de nuestros pacientes tienen serias dificultades, ¿no? Llegan a nuestro hospital y tienen con bastante dificultades en cuanto a enfermedades que pueden ser simples y que no ameriten ser atendidos en nuestro nivel de complejidad, pero que ya el puesto de salud no ha visto pertinente verlo y no cuenta con insumos, entonces es necesario que nuestro hospital asuma esa responsabilidad de poder brindarle la atención como corresponde. Sin embargo, hay referencias, incluso que el paciente es quien ha solicitado la hoja de referencia porque mi médico está acá, porque yo quiero que me atiendan en el OAISA, porque acá tienen todo, etc., etc. de cosas. Entonces, esos tipos de referencias son referencias injustificadas porque no ameritan estar en este nivel de complejidad y por lo cual el médico, quien está haciendo la atención previa, es necesario que evalúe y determine en darle la contrarreferencia oportunamente, ¿no? Eh, este paso de brindar la contrarreferencia ha sido muy discutida, tanto por los médicos, por el propio paciente, porque no se preveía ciertas mediciones en cuanto a los indicadores de gestión en nuestros hospitales, ¿no? Primero, por el paciente, es de que no va a poder continuar donde está su médico, no va a poder continuar donde él quisiera estar, ¿no? Y que por lo que ve es de que su patología no es tan importante como para que puedan atenderlo en este nivel de complejidad y ellos son donde empiezan a tener ciertas actitudes no muy gratas con el personal tanto asistencial y el personal administrativo. Sin embargo, está frente a ello la educación previa al paciente para poder indicarle y decirle que es necesario agotar la capacidad resolutiva de su institución de origen, ¿no? Es más, también es necesario educar al médico tratante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros mismos somos los que nos generamos la complicación del caso, ¿no? Em, Sucede de que hay ciertas patologías que estando en un mismo nivel de complejidad no hayan hecho trámites administrativos previos en servicio, ¿no? Me ha sucedido casos de pacientes con oncología, servicios de hemato, de cirugía de repente, donde el paciente teniendo la misma complejidad que nosotros en una institución A, eh, no le puedan brindar un procedimiento porque no generaron un trámite administrativo de hacer una ficha o solicitar un medicamento, una autorización al CIS para que le pueda coberturar. Entonces, no le hacen ese trámite administrativo y lo único que le ven más fácil o la alternativa más inmediata, ¿sabes qué? Ándate al OAIS. Y le mandan la hoja de referencia. Entonces, esa solicitud de envío de la hoja de referencia eh, surge también a problemas o quejas, porque es aquí donde nosotros evaluamos no solamente tener la capacidad resolutiva, sino también tener la cobertura necesaria para poder brindarle la atención como amerita. Entonces, es importante que tengan conocimiento de que nuestros hospitales o nuestro hospital está haciendo ese visto previo, ¿no?
Creo que está saliendo tiempo. Ya. ¿Sí? Ya. Entonces, también hemos tenido dificultades, por ejemplo, con el servicio de medicina física rehabilitación, que ya en su momento, por la gran demanda, se ha visto, como se dice, tomar ya esta iniciativa de gestionar las hojas de contrarreferencia, ¿no? Los pacientes de por sí han adquirido una identificación con el hospital que se les es difícil decirles, no, yo no quiero salir de acá, yo no quiero regresar a mi hospital A, a mi hospital B. Entonces, al brindarle la hoja de contra, ellos saben que ya le estamos diciendo adiós, hasta aquí más, es fijarle más tiempo. Ya no le vamos a atender más. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hay un dato curioso por ahí, la doctora Cuya en su momento lo menciona porque fue algo bien curioso. La paciente le brindaron una hoja de contrarreferencia en su momento dentro de la atención con una doctora X y el paciente ¿qué hizo? Como ellos ya estaban tratando de sacar a pacientes que ya no ameritaban estar en esta institución, porque ya su patología, este paciente varió, o porque ya no tiene nada que atender acá, entonces emitieron la hoja de contra, pero en reuniones previas habíamos quedado que esa contrarreferencia tenga que estar en historia clínica a fin de que, sea por donde sea, el médico que llegue a atender a ese paciente sepa bien claro de que ya contrarrefirieron con respecto a esta atención. Entonces, ¿qué sucede? Una de las copias se quedó en la historia clínica y las otras dos se llevó el paciente. Entonces, le dijeron, ¿sabe qué? Por favor, trate de dejarlo en el área de referencias a fin de que usted pueda nuevamente generar sus atenciones desde su establecimiento de salud. El paciente, las hojas de contrarreferencia, las llevó a su casa, nunca las llevó a la oficina de referencias y cuando necesitaba ser atendido nuevamente por el área de medicina física y rehabilitación, hizo uso de su referencia, que estaba todavía validada en el sistema RESCO, y sacó cita ya no con su médico tratante, sino con otro médico tratante por la cual no tenía conocimiento si la habían contrarreferido. Sin embargo, llegó a manos de la doctora Cuye y la doctora Cuye evaluó la referencia y las contrarreferencias que existían en la historia clínica y esto ameritó a indicarle al paciente, bueno, ya no merita seguir la continuidad de atención y se remitió nuevamente la hoja de contrarreferencia. Frente a esta necesidad o frente a esta observación, ustedes saben, el paciente hace las jugadas a nuestros procesos y obviamente es necesario notificarles y ver los ajustes. Entonces, ¿qué determinamos? Fue que esta contrarreferencia puede llegar al área de referencias mediante alguna información directamente del técnico administrativo que tenía un técnico asistencial que nos hacía alcance de las contrarreferencias y nosotros inmediatamente lo gestionábamos por vía sistema. Lo ideal hubiera sido que cada servicio cuente con el sistema de RESPON y que usuarios nosotros lo podemos brindar, pero no todos estaban equipados. Entonces, frente a esto, era importante que solamente referencia se encargaba del registro correspondiente de estas hojitas. Una vez emitidas las hojas de contra, los establecimientos de salud tienen la responsabilidad de ser aceptados dentro de un periodo de 7 días. Al igual nosotros tenemos una responsabilidad de aceptación un máximo de 72 horas. Entonces, este círculo está siendo mediado por ciertos puntos importantes que vienen en la normativa, como primero es la aceptación, que no debe pasar las 72 horas, que debe estar destinada a una especialidad específicamente, con el diagnóstico que corresponde a la especialidad y registrando necesariamente el motivo por el cual la refiere. Una vez atendida en nuestro consultorio, el médico tratante determinará la atención del paciente. Puede brindar las interconsultas, sí, y según normativa especifica, si por A o B se encuentra alguna otra patología que no sea por relación diagnóstica por la cual fue referido, es importante que vuelva a hacer en su establecimiento de salud, donde pueda hacer una evaluación correspondiente y determine su capacidad resolutiva y pueda gestionar nuevamente una hoja de referencia correspondiente a esta otra patología que se ha podido detectar, ¿no?
Ahí es otra dificultad en las cuales estamos viendo atrapados a muchos pacientes, ¿no? Porque creen de que una vez que han sido referidos hacia nosotros por cierta patología, se les va a atender todas las demás interconsultas y todas las especialidades. Y una cartera de abanicos abiertos para ellos no va a ser posible porque estamos brindando citas a ciertos pacientes que no han agotado su capacidad resolutiva en su primero o segundo nivel de atención que le corresponde. Entonces, ahí es donde están habiendo ciertos ajustes dentro del sistema RESCOM, ajustes dentro de las normativas, ajustes dentro de los indicadores, donde dan responsabilidad tanto al establecimiento de salud de primer nivel como al de segundo y propiamente al tercer nivel para poder garantizar la continuidad de atención. Ahora, también otro punto importante que es necesario mencionarlo es que también la hoja de contrarreferencia ya está siendo medida dentro de indicadores y esto va a ajustar mayor aún este circuito, ¿no? Para que pueda ser respetado. Como les decía, es el médico quien decide dar la continuidad de atención, brindar el alta o de lo contrario referir, en la cual va a tener que llenar una hoja de referencia, ¿no? Aquí les he descrito lo que dice principalmente la normativa, ¿no? Se seguiría brindando la atención a la especialidad que se solicitó ser atendido. También se atenderá a las interconsultas que guardan relación diagnóstica con el diagnóstico de origen de referencia y si durante la evaluación se diagnosticara otra patología, se debe exigir hoja de referencia si su hospital no cuenta con la capacidad resolutiva para la atención y solo así se dará pase a lo que le corresponde a la atención a la otra patología, ¿no? Las referencias y las contrarreferencias, la calidad quien las verifica es la unidad de referencias y contrarreferencias, ¿no? Ellos son los que prácticamente evalúan, ven si corresponde o no corresponde, si hay alguna observación adicional que realizar o está mal registrado. Y todo ello, ¿por qué? Porque esta base de datos estadístico también está siendo contabilizada por el MINSA. Entonces es importante cumplir con los indicadores y el correcto registro de las mismas, ¿no? Es más, el propio registro de las UPS con respecto a las referencias que han sido digitadas, es necesario cumplirlas porque también están haciendo el cruce de información con nuestro sistema hospitalario. Pongámosles así, por ejemplo, si en el hospital Cayetano me refirieron a un paciente para gastroenterología y solamente pusieron en el sistema consulta externa como UPS, yo no lo puedo aceptar porque en el momento de poder hacer el cruce de información, este paciente no va a contabilizarse como un paciente de gasto. Y es peor aún porque no va a pasar a ser un paciente aceptado ni recibido y propiamente tampoco contrarreferido. Todo eso lo hace el sistema RESCO. ¿A qué se llama una referencia justificada? Pues es cuando el establecimiento de origen de la referencia sí contaba con la capacidad resolutiva, el establecimiento de destino no cuenta con la capacidad resolutiva, también es una injustificación y porque el paciente lo solicita. Esta es la hoja de contrarreferencia, no tiene mayor alcance, principalmente es su diagnóstico de ingreso, egreso que se está registrando, pero sí es importante el tratamiento o la asignación por la cual le vamos a dar la continuidad de atención, ¿no? O bien se devuelve o envía la responsabilidad del cuidado de salud de un usuario, ¿no? De una manera tanto resuelta o de lo contrario mejorado, del cual necesite hacer evaluaciones previas con nuestro hospital en el nivel de complejidad que nosotros nos encontramos, ¿no? También se registran las recomendaciones en esta hojita y por lo cual en esta hojita es la que ahora, durante este año, es necesario trabajar con las diferentes unidades o servicios, ¿no? Ya lo hablamos de la referencia, la contrarreferencia es el envío. Bueno, aquí les voy a hablar sobre las redes integradas del servicio de salud. Estas son las redes que nosotros actualmente estamos manejando. Eh, bueno, a nivel de Lima Metropolitana, estas son las 4 redes y los distritos que les corresponden. En Lima Centro, pues tenemos Breña, Jesús María, La Victoria, Lima Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro y San Juan del Urigancho. Estos son los hospitales o puestos de salud que están correspondiendo. San Juan del Urigancho también es una de las sedes que nosotros estamos atendiendo. Estos son los puestos de salud albergados en nuestra institución.
Estos son los puestos de salud que hemos, como se dice, adoptado para poder brindarle una atención inmediata. Y este es el sistema RESPO, el cual se maneja mediante usuarios. Así es la solicitud de las referencias dentro de este sistema. Las está semaforizado mediante colores. El naranja es un observado, el rojo es un pendiente por contestar, los verdes son aceptados y los morados son citados, los negros son rechazados, celestes recibidos y los dorados son pacientes contrarreferidos, ¿no? Aquí es donde basamos toda la información que recibimos con respecto a las referencias, con respecto a las contras en este sistema y los usuarios correspondientemente. También se maneja indicadores como también cubos dinámicos sobre el informe operacional, cómo estamos yendo, cuántas referencias fueron recibidas para ciertas especialidades. Aquí también lo sacamos. Y esta base de datos no la puedo adulterar ni alterar. Entonces también la tiene el MINSA, la DIRIS, ¿no? Así son las hojas de referencia por las cuales están saliendo con un sello de agua. Bueno, y estas son referencias manuales que ustedes sí tienen que ver, ¿no? A veces las letras no se entienden y estos son errores que propiamente estamos trabajando. Bueno, estos son errores de atención que ya nosotros estamos trabajando. Bueno, ese es el alcance que yo les podría brindar en su momento. Si tuvieran alguna duda, alguna observación de repente dentro de su servicio, sería ideal poder comunicarnos para poder absorberlas, ¿no? Doctora, gracias por su ponencia, por la premura de la hora. Vamos a tener que terminar porque ahorita hay otra exposición. Ha Sí. sido bastante clara y espero que les haya servido a todos. Ujú. Muchas gracias, más bien. Disculpen. Eso es todo.